Ok, entonces Entonces voy sería eso. Ujú. a iniciar con los muchachos que están presentes hoy. De parte, Iniciando. Ujú. sí, de parte del proyecto de formación del profesorado en la enseñanza de los estudios sociales y educación cívica, agradecemos su participación en el día de hoy en esta jornada que estaba pensada para la sesión uno, pero contamos hoy con la doctora Jessica. Gracias a ella por su tiempo y también por la oportunidad de compartir sus conocimientos para reforzar en esta coyuntura en la que nos encontramos esos saberes y llevarlos a la práctica profesional dentro, pero también fuera de las aulas, que esos procesos de enseñanza no están recluidos solamente a las aulas o a los salones de clase, sino que trascienden más allá de los espacios. Em, Tenemos esta sesión y antes de pasar a la presentación formal de la doctora Jessica, quería hacerles un anuncio. La entrega de los diarios de doble entrada la pasé una semana, es decir, está para el 28 de junio, eso es sábado 28 de junio, con la intención de que cada una y cada uno de ustedes pues tenga como mayor espacio para hacerlo de la mejor manera. Ahí les compartí también el enlace en donde están las grabaciones y de esa manera pues realizar esos trabajos de lo mejor manera y también de acuerdo con las capacidades y respetando también los tiempos de cada uno de ustedes, cada uno de ustedes también para los que son estudiantes y ya están terminando semestre, ¿verdad? Em, la profesora Jessica Vargas es docente en las carreras de Relaciones Internacionales y Comercio y también Negocios Internacionales de la Universidad Nacional en temáticas como cultura de negocios, derecho internacional, solución de controversias, diplomacia económica, entre otros. Tiene un doctorado en Derecho Internacional y se formó como internacionalista y experta en comercio y aduanas en Costa Rica. Tiene posgrados cursados en la República Popular de China y es excónsul de Costa Rica en Shanghai. Se ha dedicado en años como profesional a la facilitación del comercio y estudios internacionales con un enfoque Asia-Pacífico. Actualmente es la gerente regional de la TAM de la empresa de diagnóstico molecular Amoe Diagnostics, cuya casa matriz se encuentra en Xiamen, China. Aquí le pido disculpas de antemano a Jessica por la pronunciación eh, No, estuvo perfecto, no, estuvo perfecto, muy bien. y le cedo el espacio para que nos comparta también los conocimientos en base a lo que habíamos discutido, ¿verdad?, sobre el papel de China. Muy bien, entonces, bueno, para mí es un honor estar con ustedes hoy. Como bien dice el profesor, bueno, lo teníamos agendado para hace un par de semanas. Tuve una situación personal bastante fuerte, por lo que no pude acompañarlos. Sin embargo, todo pasa en esta vida y gracias a Dios, bueno, yo soy muy creyente, así que seguimos adelante y muy contenta de poder tener la oportunidad de nuevo para poder compartir la presentación. Como escucharon del perfil, tal vez suena bastante, no sé, mucha cosa, ¿verdad? Pero bueno, sí, mi pasión es ser docente. Soy profesora en la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Previamente había estado también en la Universidad de Costa Rica con aduanas y comercio. Estudié y me formé como internacionalista. Eso significa que los internacionalistas pues hacemos de todo y nada. No, mentira. Tenemos mucho campo en realidad y nos podemos especializar en muchas cosas. Personalmente, fui a China desde que era muy joven con una beca, luego pasantía, luego hice mis estudios de maestría y doctorado y en los últimos 5 años que residí allá, hasta el 2021, o sea, sí, pasé la pandemia en China, estuve 5 años como cónsul. Entonces, realmente es un país que a mí me vio crecer, o sea, yo soy 100% costarricense y muy patriótica, pero también de los 21 a los 34 años viví en China. Entonces, siento que mi formación, tanto profesional como humana, pasó mucho por ese país, ¿verdad? Y lo que uno intenta es compartir con las personas que ahora China
por su rol precisamente geopolítico, está en el ojo, ¿verdad? De ustedes como profesores o como personas que se están formando para la enseñanza de los estudios sociales, ¿verdad? Según lo que entiendo, y la parte social. Y en realidad todo ese proceso, pues es como poderles compartir un poco, no solo de lo que vemos en las noticias, no solo de la realidad, sino también un poco de la experiencia, ¿verdad? Que viví yo por allá. Entonces, van a ver que la presentación está un poco enfocada en ese sentido. Si tienen cualquier duda, yo prefiero que me interrumpan porque a veces yo no soy como tan hábil para ver los chats o las manitas. Entonces, si quieren interrumpirme, adelante, nada más, lo hacen. Lo que estoy viendo es que no está pasando con, ok, ahí sí. Entonces, sí se pasó diapositiva, todos ven la siguiente, Correcto. ¿verdad? Ajá, ok. Entonces, algo que yo diría que más que obvio es que China se ha convertido, ¿verdad? En los últimos 3 décadas en una potencia económica global, ¿verdad? Es la segunda economía más grande del mundo y recientemente, hace como un mes más o menos, compartíamos con unos estudiantes de Guatemala y hablábamos, ¿verdad?, de una posibilidad de un movimiento hegemónico confuciano, ¿verdad? Que puede estar existiendo. China vino haciendo las cosas en silencio, de una forma, vamos a ver al final de la presentación, muy diferente a como lo hacen otras potencias, y específicamente Estados Unidos, con un poder fuerte, ¿verdad? Ahora totalmente formando parte de conflictos bélicos y demás, y China con un poder más suave, ¿verdad? Entonces, como decíamos, es la segunda economía más grande del mundo. Ha tenido también, ya en años más recientes, una gran expansión tecnológica. Entre las cosas que están pasando en mi vida actualmente, me moví de casa hace una semana y yo tenía 4 años de tener cajas guardadas con cosas que me había traído de allá, y entre eso electrodomésticos. Y yo estaba viendo ahora algunas de las marcas y yo decía, bueno, es que hace cierta cantidad de años, que de pronto fueron 5 o 6, yo no encontraba en el país Huawei, yo no encontraba en el país Xiaomi. Bueno, digo 5 o 6, realmente yo no vivía aquí, ustedes me dirán si me equivoco, pero sí creo que en la última década es que empiezan todos a hablar, bueno, ahora tengo un teléfono Huawei o Huawei, Xiaomi, y tengo también, no sé, el robotcito que limpia mi casa ahora es Xiaomi, y tengo un reloj, etcétera, ¿verdad? Entonces realmente se han expandido en esa área de electrónicos, ¿verdad? Luego una expansión tecnológica también en el sentido de que ya no solo hablamos, ¿verdad?, de páginas como Amazon, ¿verdad?, sino que todos o la mayoría ya han tenido acceso a otras páginas de compra en línea y demás como Alibaba. Por supuesto el TikTok, ¿verdad? Que surge como una tendencia y ahora todas las nuevas generaciones lo utilizan. Yo no soy tan nueva, así que yo no tengo, pero bueno, todas las nuevas generaciones lo están utilizando, ¿verdad? Es una red social. Incluso esa expansión tecnológica la vemos también en la parte de tecnología automotriz, ¿verdad? Y la fabricación de automóviles, de nuevo. Hace unas décadas no veíamos automóviles o muy pocos, ¿verdad? De marcas chinas, y ahorita pues están predominando en el mercado costarricense. Y todo esto que vemos nosotros en el país es un reflejo de lo que pasa a nivel global, ¿verdad? Entonces, como les digo, los ejemplos hablan por sí solos, la experiencia habla por sí sola, y China definitivamente se está expandiendo en ese sentido. No sé si por aquí hay un mensajito. Ok, si aquí hay preguntas, las vemos al final, tal vez. Entonces, voy a continuar. Ok, eh, ahora bien, ¿qué ha llevado a ese posicionamiento de China en el mundo? Bueno, si quisiéramos hablar de la historia de China, no alcanza 3, 4, 5 horas, yo creo que no alcanza un curso, ¿ok? Además de que no estamos enfocando esta charla en historia. Sin embargo, lo que yo traté de poner aquí son algunos hitos o algunas tendencias, ¿verdad? Que han marcado ese reciente o más reciente posicionamiento de China en el mundo. Yo empezaría con
lo que hablaba Xi Jinping y más que lo que hablaba, bueno, con la figura de Xi Jinping, ¿verdad? La figura de Xi Jinping viene a renovar un liderazgo, viene a renovar tal vez hasta un orgullo, es hasta cierto punto, podríamos decir así, que siempre, bueno, China desde su constitución como República Popular China ha sido de un solo partido, ¿verdad? Ha tenido un solo partido político. Sin embargo, ahora también tiene un solo líder, ¿verdad? Que se viene manteniendo en el poder con una reelección indefinida, ¿verdad? Entonces, él como figura marca, ¿verdad? Mucho de este posicionamiento de China en el mundo. Pero en el 2012, él tiene una frase o él habla del sueño chino, China Dream, ¿verdad? Y él habla de que en el 2021, hace 4 años, iban a llegar a ser una sociedad moderadamente bien en sentido económico, ¿verdad? Esto fue para la celebración de los 100 años del Partido Comunista Chino, ¿verdad? Y para los 100 años de la fundación de la República Popular China, ¿verdad? Que es desde que ese único partido se establece ya en el poder, ¿verdad? Que fue en los años 49, en el 2049 se va a tener una nación completamente desarrollada. Entonces, desde ahí vemos el China Dream de Xi Jinping y la figura de Xi Jinping cómo ha influido, ¿verdad?, en ese posicionamiento de China actual en el mundo. Otras iniciativas, no es la única, pero es la que ha cobrado más fama, es la de que todos hemos escuchado hablar, es una franja, una ruta, en chino Itailu, en inglés el Belt Road Initiative o One Belt One Road, ¿verdad? En realidad la escuchamos en español como la nueva ruta de la seda, el cinturón y ruta de la seda, etcétera. Incluso por ahí hay algunas versiones que le llaman un puente terrestre euroasiático, sin embargo, va más allá de eso. Se empieza a promover desde el 2013 en Kazajistán, ¿verdad? En una de las visitas de Xi Jinping a ese país asiático y a partir de ahí se expande al mundo. Entonces, por ejemplo, Costa Rica, en apenas 2 años después, hace ya una década, en el 2015, firma el memorándum de entendimiento para formar parte de esa iniciativa china. Ahorita vamos a hablar un poquito con más detalle, así que no me voy a detener, ¿verdad? Pero es una iniciativa sobre todo de infraestructura institucional y de cooperación, ¿verdad? Que demuestra lo que les decía al puro inicio de la presentación, cómo China establece un poder blando, lo que nosotros escuchamos en relaciones internacionales, hablar del soft power, ¿verdad? No llega, al menos en estas décadas, a posicionarse a partir de las armas, ¿verdad? De hecho, es un actor, un sujeto bastante silencioso, ¿verdad? No hace tanto ruido, no aparece tanto en la prensa, etcétera, pero ahí está haciendo su trabajo. El Go Global, ¿verdad? El Go Global es una iniciativa que ha tenido diferentes versiones. Existió o empezó a ser lanzada en el 92. En el 2008 tuvo un relanzamiento y más recientemente en el 2014, hace 11 años, se habla del Go Global, que promueve ya no solo las inversiones, la economía a nivel doméstico, sino empezar a salir al mundo. Y lo que les hablaba yo al inicio, ¿verdad? Del tema de la tecnología, de todo lo que es los nuevos autos eléctricos, de incluso páginas de compra en línea, etcétera, ¿verdad? Empiezan a generar inversiones en el exterior, ¿verdad? Y claramente los campos en los que se desarrollan esas inversiones van a ir de la mano con los intereses que tiene China, de lo que quieren mostrar al mundo. Y eso es otra cosa muy importante que vamos a ver a través de la presentación, y es que todo en China está meticulosamente planeado y tienen una muy buena estrategia de qué quiero mostrarle al mundo. Y esto va un poquito de la mano con lo que sigue de Made in China. Yo creo que todos hemos escuchado, no, es que eso es chino, ¿verdad? O compré esto en un chino, ¿verdad? Y me salió muy cómodo, muy barato. Si es chino es barato, ¿verdad? Bueno, esa cara China la ha venido a cambiar.
¿verdad? China la ha venido a cambiar, trayendo tecnología de punta, trayendo, por supuesto, productos, ¿verdad? Que son de larga duración, que son de muy buena calidad. También presenta una cara, y van a ver una diapositiva sobre esto, amigable con el medio ambiente, ¿verdad? Mientras algunos se salen de acuerdos de París, de acuerdos de protección del medio ambiente. China más bien ha cambiado sus prácticas con respecto al medio ambiente, a la responsabilidad social empresarial, a las buenas prácticas, etcétera, ¿verdad? China se une, por ejemplo, en los años 2000 a la OMC y se vuelve un país que dice, bueno, yo voy a cumplir las reglas comerciales, ¿verdad? Yo voy a participar de iniciativas globales, mientras que otros ahora están viendo solo hacia su país o hacia su región, ¿verdad? Entonces eso es bueno irlo entendiendo desde ahora, ¿verdad? Ir haciendo un planteamiento. Made in China 2025 es ya, estamos viviéndolo. Eso fue una iniciativa de el primer ministro en su momento, Li Keqiang, ¿verdad? Mano derecha en muchos aspectos, sobre todo de económicos de Xi Jinping, y era tener productos y servicios de mayor valor agregado. Como les digo, me parece que ha sido una cosa que se ha logrado y sobre todo, muy importante, tener independencia de proveedores extranjeros, ser intensivos en tecnología. ¿Qué sucede? Que China por muchos años reguló, y por eso les digo, todo estaba muy planeado, muy inteligentes, reguló la inversión extranjera en su país. Si usted quería invertir en China, si usted quería tener una planta de producción de, no sé, del Mercedes-Benz en China, que existen plantas de producciones en varias partes, ¿verdad? Pero en Beijing hay una, en la capital, en Shanghai hay una planta de producción de autos Tesla. De hecho, es muy interesante porque la ciudad en la que se encuentra, y por eso les digo que aquí puedo mezclar un poquito con experiencia, la ciudad específica dentro de Shanghai donde se encuentra es una isla bastante a las afueras de Shanghai, que incluso tiene paneles que cargan a los automóviles cuando van sobre la carretera. O sea que usted puede ir manejando sobre la carretera y cargando con esos paneles su automóvil eléctrico. O sea, es increíble. Ahí también hay una sede de la Universidad de Edimburgo con una universidad de China que se encarga de todo lo que es climate change. Entonces, bueno, todas estas buenas prácticas que les mencionaba, esa intensividad en tecnología. Y entonces todas estas empresas, pues, me desvío un poco del tema, pero bueno, como la Mercedes-Benz o otras empresas que llegaron a invertir en China, tenían que hacer un joint venture, o sea, tenían que unirse a una empresa china para poder invertir o tener una planta de producción o lo que fuera en China. Entonces, ¿qué pasa? Que esas empresas chinas adquieren el know-how, ¿verdad? Adquieren la experiencia, entienden la forma en la que las empresas extranjeras hacían y mejoran, imitan, mejoran, ¿verdad? Y se vuelven intensivos en tecnología, se vuelven intensivos en la producción de productos de buena calidad. Yo les digo, experiencia personal también, la empresa para la que hoy en día trabajo y que represento en Latinoamérica vende kits de diagnóstico oncológico. Eso es algo muy específico. Creo que tal vez la mayoría no lo ha escuchado. Acá lo compra laboratorios como Laboratorios Echandi, lo compra también el Calderón Guardia, etcétera. Hacen un test a una persona con cáncer para revisar si alguna terapia dirigida, alguna medicina le puede ayudar, ¿verdad?, a su tipo de cáncer a partir de determinar el tipo de mutación, fusión de genes o demás que tiene la persona que le está causando el cáncer. Bueno, ¿por qué les explico todo esto? Porque una persona con moral, ¿verdad?, no estaría vendiendo un producto para alguien en esa situación si no creyera que realmente o si no supiera que realmente el producto es de buena calidad. Y realmente son pocas las empresas a nivel mundial que trabajan esos productos, realmente se pueden nombrar fácilmente 10 y prácticamente ellas tienen todo el control y entre esas está esta empresa china, la que yo represento, que es Amoy, ¿verdad? Con productos
de igual o mejor calidad que los americanos o que los europeos, ¿verdad? Entonces los digo con conocimiento de causa, no solo porque lo digo yo, porque claro, yo soy la comercial, yo soy la que, ¿verdad?, representa la empresa, sino porque me junto con don Federico Echandi, por ejemplo, Laboratorios Echandi, me junto con doctores en Brasil, en México, con farmacéuticas como AstraZeneca, Roche, Novartis, etcétera, que compran nuestro producto, ¿verdad? Entonces, que saben que tiene calidad. Entonces, a eso voy. ¿Verdad? Cuando hablamos de un Made in China 2025, que ya pasamos de lo que era el producto chino barato, la bici china que en enero, después de Navidad, se me rompía, ¿verdad? A tener productos de gran calidad. Y bueno, también una noción de supremacía china, y esto era algo que les quería comentar, desde el nombre. O sea, el nombre China en mandarín, y no sé si alguno estudia mandarín, se pronuncia Zhongguo y son estos caracteres que ustedes ven acá abajo. John, que parece un martillito, bueno, no sé qué se les parece a ustedes, pero es un cuadrito con una línea atravesada, significa centro y Guo es país. Entonces, desde su propio nombre, ellos se mencionan o se llaman a sí mismos el país del centro. ¿Verdad? Entonces vean que desde ahí, desde su propia forma de decir China, o sea, China en mandarín es Zhongguo, es centralidad en el sistema global, autonomía y potencia independiente. Se dice y ahora está muy de moda y sabemos que es importante pues decir en voz alta, manifestar las cosas, ¿verdad? Bueno, aquí yo lo veo manifestado por parte de China, ¿verdad? Ese poder y esa centralidad en el mundo. Déjenme ver un momentito el chat, además de los recordatorios, vamos a ver si tengo algunas preguntitas. Sí. ¿Cómo ve la población china que se mantenga el mismo líder? Bueno, vamos a ver. Va a- voy a hablar un poquito de este tema y es la percepción del pueblo de China. Yo no soy pueblo, yo no soy China, ¿verdad? Pero definitivamente les puedo decir, una persona que vive ahí durante 21 años, que se ve cómo el país se ha desarrollado. Y cómo el país se desarrolla, si bien no, jamás voy a decir que igual para todos, porque no, hay clases sociales, hay ciudades mucho más desarrolladas que otras, todavía hay lugares donde hay rurales muy alejados, porque es un territorio súper extenso, ¿verdad? Y hay lugares súper alejados donde todavía se calientan en fábricas con estañones con fuego, ¿verdad? O sea, yo recuerdo ir a fábricas haciendo inspecciones de calidad de otros productos donde todavía las personas se calientan en el invierno con estañones, con fuego, ¿verdad? Porque eso es lo que los mantiene calientes y bueno, imagínense la contaminación de los pulmones y demás, y del medio ambiente. Pero sí ha venido cambiando eso, o sea, sí cada día son menos esas fábricas que existen, sí cada día la población está en un mejor nivel económico, hay mejores puestos de trabajo. Se vive en un país más limpio. Yo recuerdo que cuando yo fui a Shanghai la primera vez y todavía en el 2015, uno utilizaba purificadores de aire, uno utilizaba mascarillas no de COVID, sino para no respirar partículas contaminadas en el aire. Y hoy en día es un país muchísimo más, una ciudad, perdón, me refiero a Shanghai, muchísimo más limpia que tal vez lo que puede llegar a ser Sao Paulo, Ciudad de México, ¿verdad? Que son ciudades muy pobladas en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces realmente yo sí creo que la población ve eso. Yo sí creo que la población sigue a su líder. Ahora, no es un sistema como tal vez el de Corea del Norte, donde los aíslan del mundo, pero sí, y ahorita vamos a ver las redes sociales chinas, sí, para usted tener acceso a ciertas, bueno, a WhatsApp, a Facebook, a Google, usted no puede tener acceso normal a eso dentro de China. Usted necesita un VPN, una tecnología que haga pensar a su dispositivo que está en otro país. China tiene cosas controladas, pero a ver, ¿cómo administras un país, el país más poblado del mundo, si no es con ciertos controles? Entonces, ni lo digo para bien ni lo digo para mal, ¿verdad? Aquí no, no, de verdad que yo no soy una persona, yo de hecho fui a China simplemente porque se dio la oportunidad de una beca, igual podía haber sido, no sé, Holanda, Alemania, Brasil, y fue China, ¿verdad? O sea, no es como tampoco que soy una persona que vengo aquí
a limpiar la cara de algunas cosas que claramente en China han sucedido, pero sí les puedo decir que creo que si no se controlara de alguna forma o si no se ejerciera esas formas de administración, sería un poco difícil realmente sacar adelante y administrar un país tan grande. No sé si con eso te respondo, pero realmente no hay un descontento general. Hay regiones, ¿ok? Y ya eso sería meterme en otro tema por completo que no vamos a profundizar. De hecho, aquí lo veo, ¿verdad? ¿Cómo se visualiza de China la República de Taiwán, ¿verdad? Como una provincia rebelde, un territorio chino, sí o sí, ¿verdad? Ok, como les digo, hay temas, pero los chinos eh, ven, digamos, la gran mayoría de la población china está de acuerdo con la administración, no tienen ningún problema, más bien al contrario, ven un país que está surgiendo, ¿verdad? Y es un país que es súper seguro. Nunca me he sentido tan segura en mi vida en temas sí, de que no hay robos, de que puedes andar en la calle a las 2 3 de la mañana tranquila siendo mujer, sola. Bueno, a ver, tampoco se trata de que lo hacía, pero es que de verdad yo desde COVID, desde la pandemia, por un tema de no estar limpiando todo, yo no andaba llaves, o sea, yo dejaba mi casa con la puerta abierta como por un año y nunca pasó nada, nunca nadie entró a robar, o sea, un nivel de seguridad a ese punto. La República de Taiwán, bueno, ¿qué te puedo decir? Te puedo contar la experiencia. Yo hice mi doctorado y mi maestría en la Universidad de Xiamen y la Universidad de Xiamen está justo al frente de la primera isla de Taiwán que se llama Kinmen o Jinmen. Eso está a media hora en ferry. Entonces, literal desde Xiamen, que también es una ciudad costera y que también ahorita vamos a ver que fue una de las zonas económicas especiales de China, a partir de donde China se abrió al mundo, se ve en un día sin neblina, se puede llegar a apreciar la isla, ¿verdad? Porque está a media hora en ferry. Obviamente como un puntito lejano, ¿verdad? Pero se puede llegar a apreciar esa isla que ya es Taiwán. Y te digo que esta ciudad en particular tiene cosas y voy a sonar como romántica, pero es que son amigos, ¿verdad? Estas dos ciudades son amigas. Entonces hacen un concurso en Año Nuevo Chino de fuegos artificiales para ver quién tira más fuegos artificiales en esa fecha, ¿verdad? Entonces, la isla de Taiwán con la isla de Xiamen, que está en China continental. Por supuesto, no todo es así, ¿verdad? No todas las ciudades en China tienen ese nivel de aceptación o de entendimiento y Taiwán, por supuesto, la República de China realmente, ¿verdad? Porque la República Popular de China sería el China y República de China sería Taiwán, pues es todo un tema político, todos lo conocemos, ¿verdad? Pero en esta ciudad particularmente, por lo menos 2.000 estudiantes de la universidad son de nacionalidad o tienen, no sé, de Taiwán, para decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces se ve como una zona administrativa especial, de pronto, similar a la de Hong Kong, similar a la de Macao, ¿verdad? Porque si vos salís a Macao, salís a Hong Kong, que son zonas administrativas especiales, estás saliendo de China. En tu pasaporte va a haber, incluso si vas a Taiwán, yo fui a Taiwán en ferry, y va a haber en tu pasaporte un sello, vas a necesitar una visa, vas a necesitar otro tipo de moneda. Es otra bandera, ¿verdad? Entonces, todo eso sucede en estas tres regiones, ¿verdad? Y no sé hasta dónde los videos, ok. Sí, ok. Creo que por ahora vamos, voy a seguir avanzando y espero haberles pues aclarado las dudas. Igual al final podemos hacer un espaciocito. La franja y la ruta, ya se los mencioné, no me voy a detener mucho. Es claramente una forma en la que China demuestra su liderazgo a partir de un esquema de cooperación sur-sur, ¿verdad? Esa es otra cosa muy interesante. China nunca se mostró o se intentó mostrar al mundo en su proceso de evolución hacia esa potencia que es hoy en día como un país potencia, sino que era un país del sur, un país emergente, ¿ok? Esa fue la imagen que China quiso darle al mundo, ¿verdad? Entonces, es un país emergente que está saliendo adelante y puede sacar adelante
a los que son igual a él, ¿verdad? Entonces, por eso ese liderazgo, esa idea, ¿verdad? De que nosotros, los países del sur, ¿verdad? Porque el sur se ve el sudeste asiático, África, Latinoamérica, ¿verdad? Los que estamos para abajo bueno, en esa parte sur del mapa, ¿verdad? Y es lo que trata de hacer China. Somos iguales, somos los mismos y podemos salir todos adelante. O sea, en la franja y la ruta no habla de yo vengo a imponer, ¿verdad? Sino que dice yo vengo a crecer con ustedes, yo vengo a desarrollarme con ustedes, ¿ok? Es un espacio donde China dialoga con los países, donde vamos a ver los intereses, donde vamos a buscar las asimetrías estructurales, ¿verdad? Y así es como China llega a los países. ¿Que es una forma de conquista? ¿Que es una forma de poderío? ¿Que es una forma? Pues sí, pero es una forma diferente, ¿verdad? ¿Que es mejor o que es peor? No lo estamos determinando ahorita, es una manera de hacer las cosas. Es una estrategia de desarrollo también de infraestructura global. Además, China empieza a desarrollar sus propias instituciones financieras, ¿verdad? Antes hablábamos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y no van a perder, o sea, nunca van a ver ustedes que que esas instituciones de repente tengan su sede en un país asiático, ¿verdad? O sea, no, son occidentales. Bueno, China no pretende, ¿verdad? Llevarse esas instituciones, sino que lo que hace es, como en todo, crear también sus propias instituciones. Hay un banco de inversión en infraestructura y hay una serie, bueno, la iniciativa está BRI en específico, ¿verdad? Y acuerdos de cooperación por los cuales entonces China se muestra al mundo. China es el único país, si ustedes van a la ONU, existe una categorización, simplemente categorizan todas los tipos de actividades industriales que existen en el mundo. Pues resulta que hoy en día China tiene dentro de su estructura empresarial y institucional todas las categorías industriales del mundo. O sea, China desarrolla todos los tipos de industria que hay, según la ONU, según esa categoría. Es el único país del mundo que ha logrado llegar a hacer eso. Ok, hay una particularidad en específico que a mí siempre me gusta mencionar. Hay dos, esta y las zonas económicas especiales, pero las zonas económicas especiales al final tal vez resultan un poco más familiares para nosotros que tenemos, por ejemplo, un régimen de zona franca, ¿verdad? Pero estos planes quinquenales son lo que yo creo que marcó y sigue marcando ese orden, ese planeamiento meticuloso, ese saber a dónde van los recursos, ese saber quién es responsable de qué, a quién le pido cuentas. Eso hacen los planes quinquenales. Quinquenales es que son planes que se hacen cada 5 años. Claro, facilita que hay un solo partido político, ¿verdad? Entonces, los cambios en la administración antes eran de líder, hoy en día ni siquiera hay un cambio de líder, ¿verdad? Entonces, también permite, ¿verdad?, que ese plan se siga ejecutando. Algo que, por ejemplo, si nosotros tenemos a Mideplan y tenemos los planes nacionales de desarrollo, este, y finanzas, todos los, ¿verdad? En cada administración, pero realmente no hay necesariamente un seguimiento, ¿verdad? O se parte y se inicia con una nueva administración y se dejan muchas cosas y se inician otras nuevas, pero en 4 años no da tiempo de hacerlas. Bueno. China desde 1953 tiene estos planes que son autorizados al final por la Asamblea Popular Nacional, que pasan por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, y hoy en día estamos terminando en este año el número 14. El número 14 habla de un crecimiento económico del país, de la importancia de que no solo hayan exportaciones, sino una circulación dual, ¿verdad? Y que haya consumo interno. Es curioso, ¿verdad? Pero la mayoría de los chinos, al menos cuando yo vivía allá, les gusta mucho consumir, las personas que pueden, que tienen cierto nivel económico, bienes importados. O sea, para ellos eso es, o sea,
un iPhone, ¿verdad? Tomar café en Starbucks cuando no eran un país que consumía café, ¿verdad? Pero China lo que está buscando es empezar a decir, bueno, cambie su iPhone por el Huawei, cambie, no sé, su café por alguna bebida nacional, cambie las Nikes por unas Li-Ning, etcétera, ¿verdad? Entonces también está buscando que todo eso que están produciendo y que ahora se han colocado en el mercado internacional, pues también los chinos compren un Lincoln Co., ¿verdad? Como uno de los autos de alta gama chinos. Y el otro, bueno, entonces los planes, ¿verdad? Ese planeamiento, ese saber quién es responsable de qué, a quién le pido, a quién le exijo que haga las cosas, a dónde acomodo los recursos, ¿verdad? Todo está muy planeado. Y lo otro, las zonas económicas especiales que les mencionaba. Bueno, esto es desde finales de los 80, ¿verdad? Y surgen en Xiamen, como les digo, ciudad donde estudié, Hainan, Shenzhen, Yuhai, Shantou. Shenzhen hoy en día, bueno, aquí vamos a ver, Xiamen es donde están esos dos edificios, a la izquierda de la pantalla. Luego van a ver que Shenzhen se encuentra abajo, donde ven Macao y ven Hong Kong en el mapa. Bueno, no sé si lo ven, hay una lineecita, ¿verdad? Bueno, justo ahí está cerca Shenzhen y está cerca Zhuhai, ¿verdad? Van a ver que Shenzhen y Zhuhai, las dos son Shenzhen hace unos 15 años, eran donde llegábamos para coger, apenas era una ciudad muy básica, donde llegabas para tomar un metro para irte a Hong Kong. Y Yuhai es una ciudad también de mucha manufactura, ¿verdad? Y hoy en día está conectada a través de este puente que les decía acá con Macao y con Hong Kong, ¿ok? Entonces, antes estaban comunicadas. Bueno, eran ciudades pequeñitas, pero que se abrieron al comercio, se abrieron a la inversión, ¿verdad? Y ven ahora cómo se han convertido en ciudades muchas más grandes. Hainan es una isla, de hecho, si alguien vive en China y bueno, en la época de pandemia no podíamos salir de China porque costaba mucho regresar y tenía ganas de irse un fin de semana a la playa y sentirse en un lugar tropical, pues te ibas a la isla de Hainan. Entonces, todas estas son o ciudades costeras o islas. Shantou es la que menos conozco, honestamente, pero son todas ciudades costeras. Entonces, vean qué interesante cómo China abrió sus zonas económicas especiales desde las costas y se fue desarrollando hacia el centro. Ven la diferencia, por ejemplo, con países como Costa Rica, ¿verdad? Que desarrollamos el GAM, ¿verdad? Y hubo un momento donde todas las zonas francas y sigue siendo un poco toda la industria, la mayoría en las universidades, etcétera, están en el GAM, ¿verdad? Y como ahora la estrategia es tratar de llevárnoslo también a las costas, ¿verdad? Y hay incentivos especiales para las empresas y demás. Pero vemos que el modelo de China fue diferente. Bueno, esas zonas económicas especiales funcionaron, evolucionaron, esas eran las cuatro iniciales, pero hoy en día hay muchísimas, hay más de 1000, ¿verdad? Ya llegaron, ya son una nueva forma de inversión, ya llegaron a todas las ciudades también del centro y del interior de China, y más allá de eso, se llevó este modelo a países de África, a países de Asia, a otros países. Se llevaron los modelos de zonas económicas especiales. Si ustedes buscan en el 2013, no sé si en algún lugar, en algún archivo empolvado, está una propuesta del Banco de Desarrollo Chino para Costa Rica para establecer una zona económica especial que se iba a desarrollar en 3 etapas. Ahorita estaríamos en la última y no era regionalmente en un lugar, sino que era decir, bueno, en Cartago tenemos el TEC, tecnología. Bueno, allá vamos a desarrollar industria tecnológica. Bueno, no sé, en Punta Arenas tenemos toda la parte de logística, toda la parte de Caldera, bueno, aquí vamos a desarrollar la parte comercial. Y así, según las potencialidades de cada región, se va a ir desarrollando una zona económica especial. Fue una propuesta que se hizo, que está claramente, se detuvo después de la administración que estaba en ese momento, ¿verdad? Recuerdo que, si no estoy mal, la ministra de Comercio era doña Anabel González, ¿verdad? Que luego fue
eh, directora adjunta de la Organización Mundial de Comercio, pero bueno, es una propuesta que quedó ahí. Otros países sí han tomado esas propuestas de zonas económicas especiales, se han desarrollado en El Salvador, en Nicaragua, en Panamá, en muchísimos países latinoamericanos, africanos y del sudeste asiático sobre todo. Entonces es otra forma, es como otro modelo similar al Belt Road Initiative, ¿verdad? De inversión de China en países del sur. Eh, asumir su identidad nacional como todo, en las líneas, estrategias para seguir. Ok, ajá, normalmente, vamos a ver, lo de los planes quinquenales, devolviéndome un poquito, perdón. Entonces, lo de los planes, hoy, a ver, con esta flechita si me permite volver. Lo de los planes quinquenales, pues realmente es esta Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma la que trabaja constantemente, no solo en la vigilancia, en la ejecución, sino en ver, ¿verdad?, a futuro, los siguientes 5 años, a dónde queremos hacer llegar al país, donde vemos esa idea de desarrollo y de reforma del país. eh, y también por supuesto, se parte de lo que sí estamos logrando o que no se logró, ¿verdad? Y por qué no se logró para mejorar la estrategia a futuro, ¿verdad? Entonces, esta comisión está permanentemente, ¿verdad? En ese tema. Ahora, imagínate el tamaño, ¿verdad? O sea, en la ciudad de Shanghai vivían más de 22 millones de personas cuando yo vivía ahí, ¿verdad? Eso es solo una ciudad. Entonces, claramente es un plan para todo el país, ¿verdad? Pero tiene que haber un gran orden para llevarlo a las estructuras regionales. O sea, realmente los gobiernos locales tienen un gran poder en la ejecución de ese plan. También te digo, para llegar a estar en puestos de liderazgo, para ejecutar esos planes, pues vos tenés que haber hecho muchos méritos, pero más allá de eso, no puedes decepcionar al partido. Entonces también existe un poco de eso y de nuevo, es el componente que no sé si es bueno o malo. No es miedo a la administración, pero sí es un respeto increíble por la autoridad, ¿verdad? Y de que yo tengo que hacer cumplir las cosas. Se ha cortado muchísimo todo lo que es corrupción en China y en realidad cuando se hizo, también las personas entendieron que sí había un Big Brother que los estaba observando, tal vez es una forma de decirlo, y es que por eso es que realmente funcionan las cosas, porque se ejecutan, se vigilan, se le ponen recursos y usted tiene que responder por esos recursos que yo le di, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que va más allá de solo ponerlo en un papel, ¿verdad? Sino es todo ese trabajo que se hace de también, y de, no sé, mental, tal vez, ideología, ¿verdad? De que se tiene que cumplir. Ok, esto ya lo habíamos hablado, ¿verdad? De consumo interno y de que tienen la cadena de suministro completo y no solo eso, sino que tienen, o sea, se desarrollan en todas las industrias, en todas las categorías industriales que existen, ¿verdad? Eso es un poco lo que les mencionaba. Ustedes no van a tener acceso sin un VPN y de hecho la última vez que fui a China en enero, a mí se me olvidó, o sea, no sé, se me olvidó y llegué a China y no tenía el VPN y yo no le podía avisar a mi familia por WhatsApp que ya estaba en China. La ventaja es que por muchos años ellos ya tenían instalado el WeChat, ¿verdad? Que es otra forma de comunicación. Entonces, para el Facebook, que surge en el 2004, y esta diapositiva, de hecho, yo la tenía, pero no le tenía los años. Antes de presentárselas a ustedes, me dio curiosidad de revisar los años y vemos más o menos, ¿verdad? Que es un par de años después, un año después en algunas, la más diferente fue del 2004 al 2009, Weibo, ¿verdad? Pero cómo China desarrolla sus propias aplicaciones, ¿verdad? Entonces, el Weibo es lo que podríamos entender nosotros como Facebook. Todavía en el 2008, cuando yo fui por primera vez a China, se podía utilizar el Facebook totalmente tranquila en China. Hoy en día, les digo, todas esas aplicaciones están bloqueadas, ¿verdad? No puedes hacer una búsqueda en Google. De hecho, mi empresa tiene, bueno, las empresas, algunas empresas que
se relacionan con el mundo, ¿verdad? Tienen, como decir así, un permiso al gobierno de tener sus propios VPNs para poder acceder a ciertas páginas o ciertas aplicaciones o ciertas cosas que la población en general no puede acceder para sus funciones como empresa, ¿verdad? Entonces, de WhatsApp tenemos WeChat, del YouTube tenemos Youku y del Google tenemos Baidu. Entonces, eso es solamente otro ejemplo más, ¿verdad? De cómo China también genera, ¿verdad? Sus propias aplicaciones y cómo también en su población, ¿verdad? O a su país le bloquea ciertas cosas, ¿verdad? Y no podemos negar. Sobre la cultura de negocios no voy a entrar demasiado profundo, pero sí es algo interesante que yo venía hablando, porque más de cultura de negocios, tal vez yo lo ponía así, pero es un poco más, más allá de negociar, cómo China se impone geopolíticamente en el mundo, ¿verdad? Y desde hace muchos años, ellos tienen 5 principios en sus relaciones internacionales. Si ustedes revisan en Cancillería, en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, nosotros tenemos una serie de principios. Paz, por ejemplo, somos un país verde, ¿verdad? Apoyamos el multilateralismo, tenemos principios hacia el mundo, ¿ok? China también tiene principios y es respeto mutuo, no agresión, no interferir en asuntos internos, beneficio e igualdad, beneficio mutuo e igualdad. ¿Recuerdan lo que les decía? China quiere ser un país o mostrarse al mundo como el país pobre que voy a la par suya desarrollándome, ¿verdad? Y vamos a beneficiarnos mutuamente de estas zonas económicas especiales que yo establezca en su país o de esta iniciativa de la Franja y la Ruta, ¿verdad? Eso es su principio a nivel de las relaciones internacionales y una coexistencia pacífica, ¿ok? Todo esto responde mucho a que si bien es cierto, no existe como una religión, existe una ideología confuciana, ¿verdad? Y esos principios confucianos son armonía social. Para China, la armonía lo es todo. La cara es muy importante en la sociedad, ¿verdad? Entonces, no perder cara ante los demás, la ética, ¿verdad? La verdad es que muchas cosas se esconden, ¿verdad? Para no perder esa cara y para tener una armonía social. El respeto por los rituales es muy importante, pero yo agregaría el respeto por las autoridades, el respeto por las personas mayores, el respeto por los profesores, ¿verdad? Etcétera. La benevolencia, la rectitud, la importancia de la educación. O sea, yo no tengo idea de cómo hacen de verdad los niños y los adolescentes en China. Van a la escuela desde temprano y son las 8, 9, 10 de la noche cuando llegan a su casa y es hacer tareas, porque no están solo en la escuela, sino también en cursos especiales para desarrollar alguna habilidad. Está también en cursos de algún tema artístico o deportivo. Entonces, realmente sí hay también un nivel de competencia interna muy grande, ¿verdad? Porque, bueno, así como acá, ¿verdad? No todos podemos entrar a una universidad nacional o a una universidad de Costa Rica. Imagínense en ese país tan poblado, ¿verdad? Entonces, uno de los momentos más estresantes de todos los adolescentes es cuando tienen que hacer, digamos, lo que ahora, ya yo no sé cómo se llama, pruebas estandarizadas. Bueno, lo que antes entendíamos como exámenes de bachillerato en quinto año, ¿verdad? Entonces, sí es un tema de que la educación es muy importante, pero más allá de que es importante porque me quiero educar bien, es importante porque yo tengo que competir con todas las personas que conviven alrededor mío en este país tan poblado, ¿verdad? Entonces, es un tema también de mucha presión desde que son muy niños. Eso también sucede. Voy a ver si por aquí hay otra preguntita. Ok, no. Ok. Entonces, elementos esenciales, creo que ya lo hemos hablado bastante. Se enfoca en soft power, cada acción responde a un plan mayor, buscan relaciones de larga data, armonía,
evita el conflicto, cree en los regionalismos, en la cooperación. Vemos, es país BRICS, es parte de ASEAN, ¿verdad? Que es una asociación de países del sudeste asiático, BRI, etcétera. Y bueno, algo importante que no podemos dejar pasar es que, ya lo dije, lo administra un solo partido. Entonces, esto es como para hacer un poco de resumen. Por aquí esto es un poco más cultural, pero yo creo que ya lo hemos hablado bastante, la armonía, la importancia de las jerarquías. El One C, al inicio yo pensé que era lo que en Costa Rica podríamos llamar o entender como la argolla, ¿verdad? Cuando uno conoce a alguien y tiene argolla, pero en realidad después me di cuenta que va más allá. O sea, es un concepto de la importancia de las redes de contactos que usted tenga, ¿verdad? Entonces, de nuevo, en un país tan poblado, es que usted necesita ser una persona que se muestre ante la sociedad como un activo. Suena extraño, pero usted tiene que demostrar su valor, ¿verdad? Para poder progresar y tiene que irse rodeando de contactos personales o de redes de contactos que le ayuden a potenciar eso, ¿verdad? Y las redes de contactos son muy importantes porque en China muchas cosas se mueven por referencias. Entonces, eso es un aspecto cultural a tomar en cuenta. Y vamos a ver, ok, y también yo les mencionaba que les quería hablar un poco, ay, de un poco, bueno, ya la cara de China, ay, ajá, ahí está. La cara de China a nivel internacional ha venido siendo eso, ¿verdad? El Made in China, la calidad, el que somos cooperantes, el que somos un país que sale adelante con los demás países, pero también la importancia de la política ambiental, ¿verdad? Porque realmente sí, el país ha procurado enfocarse en crear ciudades inteligentes, sostenibles, basadas en energías inteligentes y renovables. Y sí se ve viviendo en China, sí es real la limpieza del aire, sí es real como, bueno, por supuesto tienen muchísimas bicicletas y motos porque es una forma en la que las personas se transportan, tienen carriles exclusivos, tienen mucho parque, muchas áreas de recreación y no existían antes. O sea, es que es de los últimos 15 años para acá que cada ciudad viene implementando ese tipo de cosas, una vida saludable, ¿verdad? Cadenas verdes de abastecimiento, que también es muy importante, seguridad alimentaria, incluso prácticas de agricultura sustentables. Todo esto ha sido un cambio que se ha hecho estructuralmente a nivel país, ¿verdad? Y que sí ha dado resultados tangibles. Y ya acercándome al final, es un poco esa ubicación geopolítica en su relación con Europa y en su relación con Estados Unidos. Esas son como las últimas dos diapositivas que tengo para ustedes. No, creo que ya yo hablo mucho, bueno, casi una hora. Pero es un poco con la Unión Europea, realmente es una relación, digámoslo así, amistosa, cordial, cooperan en temas de agenda global, en guerra en Ucrania, en ayuda y defensa y sanciones, cooperan en todo lo que es la crisis climática. Es un país con el que, una región con la que China tiene una cooperación en estos temas de agenda. Hay un tema de regulación tecnológica, hay un consejo de tecnología transatlántico, que es un mecanismo para alinear estándares, por ejemplo, en inteligencia artificial, en ciberseguridad, mercados digitales. Hay un acuerdo de inversiones transatlánticas en proceso, ¿verdad? Entonces también es muy bienvenida o hay por lo menos una estructura de atracción de inversiones transatlánticas. El comercio entre ambas regiones excede el, ¿cómo sería? Los trillones, no, vamos a ver, el billón de dólares, ok, sí, es el billón, es que por eso lo puse en inglés, porque la palabra billón en español se puede entender como billion, pero realmente billion serían 1.000 millones. Billón es cuando hablamos de trillion en dólares. Sé que es un poco complejo, pero bueno, en fin, son demasiados ceros de comercio.
y mutuamente son los mayores socios en inversión en la Unión Europea y China. Tienen una gran cooperación política. Ahora, el tema, yo creo que la cereza del pastel, ¿verdad? Y lo que todos vinieron tal vez comparando en sus cabezas mientras yo hablaba, es China y Estados Unidos, ¿verdad? No voy a entrar, es que no tengo que contarles, ¿verdad? Sobre la guerra comercial, no tengo que contarles sobre ese, lo que podríamos llamar choque de titanes que vemos representado en esa imagen de los dos contenedores con las banderas respectivas. ¿Verdad? Ustedes ya lo conocen, no era una presentación para ello. Yo creo que durante toda la presentación fui haciendo algunos comentarios donde todos entendían quién era la otra parte de la que yo hablaba, ¿verdad? En los casos que les fui exponiendo. Sí, ciertamente es Estados Unidos. Y más allá de Estados Unidos, yo diría administración Trump, porque también hay diferentes momentos. No digo que solo con la administración Trump haya habido guerra comercial, porque no, pero es también, hoy en día Estados Unidos yo no lo caracterizaría tanto como Estados Unidos, sino como administración Trump, y China, pues sí, como China, slash figura Xi Jinping, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, aquí lo que yo les quería presentar a forma de conclusión, y de nuevo, simplemente porque mi foco en esta presentación fue China, ¿verdad? Y su rol geopolítico, pero además porque los números hablan por sí solos, pues para este año el crecimiento esperado según el Fondo Monetario Internacional de Estados Unidos es 1,8 y para China un 4%. Eh, Hay, según el Fondo Monetario Internacional, un 40% de posibilidades de que Estados Unidos entre en recesión, mientras que para China se espera que el Producto Interno Bruto aumente un 5%. Hay definitivamente una imagen muy predominante del presidente en su discurso, ¿verdad? Nacionalismo, proteccionismo eh, y demás, mientras que en China se oye un discurso país, pero más allá de un discurso país, es un discurso pensado para su población, para el mundo, para el desarrollo conjunto, para la cooperación internacional. Y leía hoy temprano, ¿verdad?, que Xi Jinping dijo es que el mundo sin Estados Unidos puede seguir, ¿verdad? No se va a detener. Entonces, es un poco, pues, la reflexión, la exposición, no sé, si cuando el profesor me pidió presentar sobre este tema, más o menos se imaginaba eso, pero es la forma en la que yo puedo explicar, al menos desde mi experiencia, cómo China se sitúa en ese rol geopolítico. Sí, claro, es cierto, Cristiana, muchas gracias por el comentario. Y sí, yo les decía que es muy difícil porque hay cosas que se esconden y en ese momento, ¿verdad? Por lo que les decía, la presión social y la importancia de la armonía social y la importancia de la cara, ¿verdad? El no perder cara. Y realmente es un tema que sucede en el país, en ese país asiático. Hay muchísima depresión juvenil, muchísimos suicidios y nadie habla de eso, ¿verdad? Nadie habla de eso, es una vergüenza familiar si se da un suicidio. Realmente sí creo yo que lo que es digámoslo así, la salud eh, psicológica no se le da tanta importancia a ese aspecto en la población china. La verdad es que creo que todavía hay muchos temas tabús en la población china. También podría decir que en su forma de ser ya un poquito más como en el día a día, son personas ingenuas, son bastante, en general, los chinos son personas como bastante inocentes, incluso el chino, o sea, el chino promedio, el chino que te topas en la calle o con el que conversas o el compañero de alguna clase, es una persona, no, no, con esto no estoy diciendo que no sean muy inteligentes, muy innovadores y otras cosas, pero sí siento que a nivel social todavía puede que sean muy diferentes en ese sentido, además de que con el extranjero se cierran bastante, ellos son muy, bueno, y yo creo que lo vemos aquí, no ya no se da tanto, pero muchas familias chinas se casan con chinos, ¿verdad? Y se mantienen en su grupo, ¿verdad? Y no tanto, y eso que llevan años de vivir en Costa Rica.
¿verdad? No sé, tienen ciertos rasgos sociales, ¿verdad? Ustedes que son expertos en los estudios sociales, ¿verdad? Em, que los marcan también como población. Los claroscuros o las sombras, sí. Entonces es un poquito lo que estoy mencionando ahorita, ¿verdad? Eh, Pensando más como en la población, más allá del gobierno, sino la población, sí considero este tipo de cosas, sigue siendo de alguna forma, mm, las personas pueden llegar a ser, no establecer relaciones tan profundas, son un poco más superficiales, les interesa mucho lo que se diga de mí en la sociedad. em, es un poco esa realidad social que también se da, como China puede ser usada para Costa Rica. Bueno, yo sigo creyendo fuertemente en que, es más, le puedo compartir luego al profesor Ignacio la propuesta esta que hacía China en el 2013, bueno, el Banco eh, de Desarrollo Chino a Costa Rica para establecer esa zona económica especial. Era muy interesante por la forma en la que se generaba un plan de desarrollo por sectores, por potencialidades, por años. O sea, era como tener un plan quinquenal, pero a 20 años plazo para Costa Rica, eh, desarrollado por este banco con filosofía china, ¿verdad? Entonces yo se los voy a compartir para que lo vean un poco. A mí me parece que, de nuevo, sería una herramienta interesante, pero tampoco podemos olvidarnos de que, a ver, tampoco es que China es el socio benevolente, dadioso, caritativo, o sea, no, eso es un discurso también, ¿verdad? Ojo acá, es un discurso, ese discurso de soy un país en emergiendo, no, ya sos potencia, ¿verdad? Entonces, ojo, cuando yo hablo de soft power, también es mucho que es un discurso, ¿verdad? Y que hay que ver, bueno, las zonas económicas especiales que han establecido en Panamá, bueno, ustedes supieron, ¿verdad? Cómo Trump de las primeras cosas que dijo fue saque el canal de Panamá eh, a toda la inversión china, ¿verdad? Bueno, porque sí, China trata de invertir en puertos, trata de invertir, ¿verdad? En esas puertas, en esas, más bien digamos, las infraestructuras estratégicas, ¿verdad? Que le van a permitir mantener un control del comercio, de la inversión del país, ¿verdad? Entonces, de nuevo, queremos que haya un país con tal influencia de inversión y tal influencia en nuestro proceso de desarrollo, eh, que luego pida también sus cosas a cambio, ¿verdad? Entonces, eso es una reflexión que también hay que tomar en cuenta. Entonces, es un poco mi mensaje, creo que sí contesté todas, bueno, traté de contestar, o al menos traté de decir algo a todas las preguntas que ustedes tenían, no siempre tal vez las respuestas que di eran lo que estaban buscando, pero sí, cuando el profesor me hablaba del rol geoestratégico global de China, pues esto fue la forma de que se me ocurrió presentárselos, ¿verdad? ¿Qué hace China para llegar a tener ese rol, ¿verdad? Cuál es su discurso, cuál es su forma de hacer política, cuál es su forma de administrar, cuál es su forma social, cuáles son sus raíces confucianas, ¿verdad? Entonces, pues eso sería un poco lo que tenía para compartir con ustedes la tarde de hoy. Y muchas gracias, Jessica, también por el tiempo, la dedicación y en este espacio para compartir, que es lo que también buscamos con este apartado del proyecto, ¿verdad? Generar esos Claro. pensamientos, las reflexiones. Y como lo mencionaba al principio, ¿verdad? Esto no necesariamente tiene que quedarse estrictamente dentro de los salones de clase, sino para llevarlo fuera de los salones de clase y reflexionar inclusive sobre los destinos, o bueno, no sé si destino será la palabra correcta, pero sobre los caminos que se puedan recorrer con respecto al comercio internacional, con el papel hegemónico de las potencias como China, como en las semanas anteriores hablábamos de Rusia, en la Unión Europea, de los Estados Unidos. La idea, Ujú. pues, ha sido generar esas reflexiones y que esas reflexiones produzcan la necesidad de
construir cuestionamientos que puedan reconstruir o deconstruir eh, unos posicionamientos que tal vez sean unidireccionales y estamos dándonos cuenta o pretendemos con estos espacios que el análisis crítico venga de diferentes fuentes. En este momento, desde hace unos años en adelante, pues tenemos poco acceso a ciertas fuentes de información o se nos dificulta Ujú. el acceso a fuentes de información con un contenido que pues hay que reflexionarlo, hay que observarlo, pero que permita generar una triangulación de las fuentes y la necesidad de compartirlo en los diferentes espacios. A veces llegan y nos hablan muchachos y muchachas de 13 14 años sobre qué es lo que está pasando, sobre si se viene la Tercera Guerra Mundial. Y bueno, le agradezco sinceramente por hacer este esfuerzo y también la posibilidad de compartirlo con nosotros, porque trasciende, ¿verdad? Esa visión social que está en el proceso educativo y se convierte en parte de la vida. De parte del proyecto le agradecemos mucho también de mi compañera Alejandra, que es la coordinadora, eh, y, y bueno, esperamos contar tal vez con usted en otras ocasiones, siempre aprovechándonos de esos conocimientos que tiene y la expertise en el tema. Claro, no, con mucho gusto. Para mí es un honor. Gracias por las preguntas. De verdad que definitivamente no se puede tampoco, como les digo, o sea, pintar China como perfecto, ¿verdad? Tiene muchísimos bemoles. De nuevo, imagínense lo que debe ser administrar un país como es, pero también, por supuesto, el hecho de irse convirtiendo en un hegemón, ¿verdad? Significa que viene también posicionándose o imponiéndose, ¿verdad? Entonces, que no se entienda para nada esto como no, es que China es la salvación del mundo, no, no necesariamente, sin embargo, sí hace las cosas de una forma muy diferente. Y era un poco las reflexiones que quería traer. Y no, como les digo, las preguntas me gustaron mucho porque entonces ahí es donde vemos, bueno, sí, la otra parte de la realidad, o donde nos cuestionamos un poco, o donde también les cuento cosas pintorescas como lo de Taiwán. Y así como tal vez para concluir y ya que se vayan, recuerdo que cuando yo pasé en el ferry, bueno, de ida no pasó nada particularmente especial, de vuelta venía con otra compañera de la maestría que era chilena, y cuando nos estábamos montando al ferry, ahí en una ventanilla muy normal donde te firman o te sellan el pasaporte, recuerdo inmediatamente que nos dice la persona taiwanesa, que además tiene un inglés mucho mejor que los chinos de China continental, no, pero ¿por qué se van a devolver a China? Quédense en Taiwán, aquí lo tienen todo, ¿verdad? Entonces uno piensa, bueno, ¿cómo un conflicto, ¿verdad? Como lo es Taiwán-China, se puede reducir a algo como tan sencillo de esta persona diciendo, no, no se vayan de vuelta a China, quédense en Taiwán, ¿verdad? Pero sí, o sea, no se pueden imaginar lo cerca que quedan estas dos islas una de la otra y la gran amistad que hay entre las dos y la gran cantidad de taiwaneses que estudian en esa universidad. O sea, realmente a veces uno dice, bueno, también es un poco ver que una cosa son los gobiernos, una cosa es la política, una cosa es la realidad de las guerras también, en otros casos, y otra cosa son las poblaciones, las personas, los países, lo que realmente forma un país, que es su gente, ¿verdad? Y cómo puede ser todo mucho más relajado y vacilón y tranquilo entre dos pueblos como Taiwán y China continental. Nada, creo que con eso sí, ya ahora sí los dejo.